Glo, vinimos al aeropuerto. Sí, porque nos vamos de viaje. No nos vamos de viaje. No. Otra vez no nos vamos de No viaje. saqué Otra pasa. vez en el aeropuerto y No nos saqué vamos de- pasa. No saqué ¿Por qué pasa. no sacas pasaje? No, y vinimos porque hay nuevas medidas. Oh, y otra vez. ¿Más burocracia? Cambiaron. Ay, Dios. Bueno, está bien, pero ya les tiene que empezar a gustar la La burocracia. Les tiene que empezar a gustar la burocracia para viajar. Ahora, esta vez los volvemos a ayudar a que puedan entrar a la Argentina. Con las nuevas medidas que hay a partir de febrero. Sí. ¿Menos y más medidas? Cambiaron. Ah, bueno. Sí. Bueno. Cambiaron un poco. Pero no me puedo ir a comprar un pasajito por Sí, allá. vamos. Comenzamos a contarte los requisitos que hay para ingresar a la Argentina. Los primeros requisitos que te vamos a enumerar son para ciudadanos y residentes argentinos. Aquellos ciudadanos o residentes argentinos que tengan su esquema de vacunación completo deben tenerlo aplicado por lo menos 14 días antes de su ingreso al país. El esquema completo de vacunación es el definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación. Deben de tener la constancia y certificado de vacunación para exhibirlo a los operadores de transporte y a las autoridades competentes en el punto de entrada o lugar de estadía. Las personas vacunadas con esquema completo estarán eximidas de realizar cuarentena. Deben completar la declaración jurada de Migraciones de Argentina para ingreso, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje. Si estás ingresando a la Argentina con el esquema de vacunación incompleto o no vacunado, tenés dos opciones. La primera opción, deberás traer un test PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje. Otra opción que tenés es tener un test de antígeno realizado en el país de origen dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje. Tenés que realizar una cuarentena durante 7 días, contados a partir del día siguiente a la toma de la prueba de PCR o antígenos. Esto se toma desde el día siguiente de tu prueba, de tu test, y tenés que contar 7 días. Durante esos 7 días vos vas a tener que hacer aislamiento. Obviamente que se contempla que durante ese periodo vos estás haciendo tu viaje hacia Argentina. Al arribar serán aproximadamente 4 o 5 días. Deberás tener la constancia digital o en papel de los tests que realizaste para poder presentar antes de abordar tu transporte hacia la Argentina. Tenés que completar la declaración jurada de Migraciones de Argentina para ingreso al menos 48 horas antes del inicio del viaje. Ahora te vamos a contar cuáles son los requisitos para el ingreso de extranjeros de países limítrofes a la Argentina. Las personas extranjeras provenientes de países limítrofes o residentes que hubieran permanecido al menos 14 días en el mismo, esto quiere decir que un extranjero de un país limítrofe venga de ese país limítrofe y no es que haya venido de otro país más lejano y pase como país limítrofe. Deberán cumplimentar los siguientes requisitos. Los extranjeros de países limítrofes que tengan su esquema de vacunación completo deben tenerlo aplicado por lo menos 14 días antes de su ingreso al país. El esquema de vacunación completo es el definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación. Las personas vacunadas con esquema completo están eximidas de realizar cuarentena al arribar a Argentina. Otro requisito es poseer un seguro de salud COVID con cobertura de servicio de internación, aislamiento y o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Deberán, como todos, completar la declaración jurada de Migraciones de Argentina para el ingreso, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje. Aquellos extranjeros ciudadanos o residentes de países limítrofes deberán consignar en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones su esquema de vacunación completo y el hecho de haber permanecido por lo menos los últimos 14 días antes de su ingreso en el país en el que viven. Con esquema de vacunación incompleta o no vacunados también hay unos requisitos para completar. Tienen que, en su país de origen, tramitar una excepción de vacunación ante las autoridades competentes de salud. Esto es contemplando a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad que no les permite vacunarse. Si estás ingresando a la Argentina con el esquema de vacunación incompleto o no vacunado, tenés dos opciones. La primera opción, deberás traer un test PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje. Otra opción que tenés es tener un test de antígeno realizado en el país de origen 48 horas antes. Deberán, como todos, completar la declaración jurada de Migraciones de Argentina para el ingreso, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
Tenés que realizar una cuarentena durante 7 días, contados a partir del día siguiente a la toma de la prueba de PCR o antígenos. Otro requisito es poseer un seguro de salud COVID con cobertura de servicio de internación, aislamiento y o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Recordá que tenés que tener todas las constancias de estos requisitos en papel o en formato digital para presentarlas a los operadores de transporte o a las autoridades competentes tanto en el punto de entrada a la Argentina o en el momento de salir del país desde el que venís. Y ahora te vamos a contar los requisitos que hay para los extranjeros no residentes en Argentina. Los extranjeros deberán poseer el esquema de vacunación completo, aplicado al menos 14 días antes del ingreso al país. El esquema de vacunación completo es el definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación. Aquellos extranjeros no residentes en Argentina deben sí o sí traer su test. Tenés dos opciones. Podés traer un PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje. Y la otra opción que tenés es hacerte un test de antígeno en el país de origen dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje. Las personas vacunadas con esquema completo y testeadas con resultados negativos estarán eximidas de realizar una cuarentena. Y como toda persona que ingresa a la Argentina, deberán completar la declaración jurada de migraciones al menos 48 horas antes del inicio del viaje. Aquellos extranjeros que ingresen a Argentina deberán poseer un seguro de salud COVID con cobertura de servicios de internación, aislamiento y o traslados sanitarios para aquellos que resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Deberán poseer los certificados de todos los requisitos que hemos enumerado, ya sea en papel o digitalmente, para poder exhibirlos ante los operadores de transporte cuando salen de su país de origen y cuando entran a la Argentina ante las autoridades de migración. Y recuerden que con esquema de vacunación incompleto o no vacunados también tienen posibilidades de entrar a la Argentina, bajo algunos requisitos que son los siguientes. Tienen que en su país de origen tramitar una excepción de vacunación ante las autoridades competentes de salud. Esto es contemplando a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad que no les permite vacunarse. Si estás ingresando a la Argentina con el esquema de vacunación incompleto o no vacunado, tenés dos opciones. La primera opción, deberás traer un test PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje. Otra opción que tenés es tener un test de antígeno realizado en el país de origen 48 horas antes. Deberán, como todos, completar la declaración jurada de migraciones de Argentina para el ingreso, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje. Tenés que realizar una cuarentena durante 7 días, contados a partir del día siguiente a la toma de la prueba de PCR o antígenos. Otro requisito es poseer un seguro de salud COVID con cobertura de servicio de internación, aislamiento y o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Recordá que tenés que tener todas las constancias de estos requisitos en papel o en formato digital para presentarlas a los operadores de transporte o a las autoridades competentes tanto en el punto de entrada a la Argentina o en el momento de salir del país desde el que venís. Para el caso de los menores, indistintamente si son extranjeros o no, la vacunación no es obligatoria. Estos menores que no hayan completado el esquema de vacunación estarán eximidos en todos los casos de realizar una cuarentena. Se recomienda que durante los primeros 7 días del arribo al país, los menores no vacunados no realicen actividades grupales ni concurran a eventos masivos. Los menores de 6 años de edad están eximidos en todos los casos de practicarse la prueba PCR o de antígenos para el ingreso al país. Los mayores de 6 años ya cumplidos sí deben presentar el test. Y estas son las nuevas medidas y requisitos que tenés que cumplir para ingresar a la Argentina. Las medidas que corren a partir del 29 de enero pasado, hace un par de días, están vigentes estas nuevas medidas, estos nuevos cambios. Y nada, hay que seguirlos, hay que estar atentos y seguirlos y cumplirlos. No tenés que decir, ay, cuántos cambios que hubo. Hay un par de cosas, un par de modificaciones. Los argentinos podemos ingresar sin el PCR. Los extranjeros pueden ingresar con el PCR y el del antígeno. Y hubo un cambio en la declaración jurada, que ahora ya no se espera que te llegue el mail, sino que se descarga cuando lo finalizamos.
un par de cositas que fueron cambiando. Sí, Actualizaciones. Actualizaciones que ya medio que veníamos diciendo, chicos, actualícenlas. Y nos habrán escuchado algo nos nos habrán escucharon. escuchado. Así que está todo un poco más tranquilo, Sí. está un poco más relajado el Sí, asunto. sí. Un poco más fácil de hacerla. No mucho, porque- pero un poco. Un poco. ¿Vamos a dejar? Hoy Ya. no. Ah, hoy no. Hoy no. Hoy lamentablemente Pronto. no. Pronto ¿por qué? no. Pronto dentro de mucho. No, pronto. Pronto. No, comprar el pasaje en el mismo aeropuerto para viajar es imposible. Ah, no, Comprarlo es con anticipación. imposible. Siempre que con anticipación todo. Te va a salir 5 veces más comprarlo. Bueno, preguntas, lo que necesitan, nos preguntan ahí Ahí abajo. abajo. Nos dicen de dónde a dónde están viajando, que nos encanta saber Sí. de dónde están viniendo en la Argentina, así que nos cuentan. Y bueno, sí. Se le ocurrió algo. Sí, vamos a hacer en este videito que está por acá arriba. Sí. Vamos a hacer vamos a hacer la aclaración de cómo se toman las 72 y 48 horas antes del vuelo. Está bien, buenísimo. Para que podamos sacar el cálculo con una formulita fácil. Y porque es muy engorroso eso de las 72, ¿Qué? 48, 24 horas. Entonces, no dejen de preguntarnos lo que necesiten ahí abajo. Comentarios y, abajo, sí, si lo quieren. vamos a responder, los va a responder, porque es como que yo me encargo de otra cosa. Yo respondo todo. Yo voy respondiendo. Sí, Santi va respondiendo, yo también a veces respondo, estamos ahí los dos preguntándonos, ¿y qué tal cosa? ¿Y cómo hacemos tal otra? Y bueno, nos encanta que nos escriban, nos saluden, nos digan de dónde vienen y nos preguntan lo que necesiten, vamos a estar respondiendo. Sí. Bueno, y gracias. Gracias por seguirnos Espero y por hayan acompañarnos. entendido todo porque... Sí, es burocrático, pero fácil. Burocrático, pero lindo, fácil. Después de eso, vos haces esa burocracia y después te vas de viaje. O sea, Y sí, ya tenés que ya ir está. a llenar la declaración jurada y hacerte el PCR con una sonrisa. Claro, Listo. ya está ¿Qué de más viaje, podés pedir? ya te está yendo. Bueno, Chau. me pierde el cielo.